Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada en la que primero quiero estar muy agradecido a quienes me han invitado a estar en Guía de Isora, a estar en Canarias, una tierra que conozco, creo, bastante bien, no del todo, por supuesto, porque por motivos personales he pasado largas temporadas viniendo por aquí y es una tierra que además me encanta, es así de sencillo. Y vengo yo creo con relativa frecuencia y al final pues es verdad que estamos en esta isla, pero que he tenido la suerte también de conocer Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, en Lobos hemos estado también, en Lanzarote, tenemos de hecho cerrado ahora el festival, estaremos también en Lanzarote próximamente, pero que bueno, que muy agradecido de estar aquí. Lo primero, una puntualización, con el rey emérito de presunto no, es un defraudador. Es decir, claro, es decir, yo entiendo la introducción, por cierto, muy agradecido, que se ha hecho con la mejor intención y tampoco a lo mejor está en la materia del día a día. Tenemos en España un rey emérito de España que es un defraudador, es decir, eso está ya reconocido, de hecho le hicieron pagar una pequeña parte de todo lo que ha robado, pero tiene buena parte del dinero oculto fuera de nuestras fronteras, es decir, España tiene la particularidad de que tenemos un rey emérito de España que vive en Emiratos Árabes Unidos, con protección española, con dinero que pagamos desde España, no solo española, también está protegido por un traficante de armas, por ejemplo. Estas cosas nos las cuenta, pues ya que he venido aquí, ya que he venido hasta Guía de Isora, ya aprovechamos y las contamos, ¿no? Porque no creo que lo veáis esta tarde o este mediodía en la televisión. Pero esto ocurre, ¿de acuerdo? Del mismo modo que se ha abierto ese procedimiento para declarar al fisco en Emiratos Árabes Unidos. Este país tiene estas cosas así tan, ¿verdad?, tan bolivarianas. Tenemos el rey emérito que vive en Emiratos Árabes Unidos, defraudador, protegido con el dinero de los españoles. Estas particularidades, pero bueno. Bueno, tengo la suerte de haber sido invitado y estoy muy agradecido a las autoridades que me han invitado. Aquí venimos a contar verdades, es decir, si cuento que el emérito es un defraudador es porque lo es. Todavía hay gente que se asombra porque se cuenten estas cosas, no, se cuentan porque son así. Yo vengo además en calidad de licenciado en comunicación audiovisual, porque lo soy, es decir, yo me saqué mis estudios, por cierto, vamos a decirlo, nunca creo que lo he contado públicamente, pero ya que estamos, creo que son casi 20 matrículas de honor, ¿vale? O sea que si yo digo que el rey emérito es un corrupto, lo digo también y estoy formado para contrastar la información. Como decía Gabilondo, lo que se cuente tiene que estar contrastado, está contrastado, es un defraudador, ¿de acuerdo? Entonces no lo cuento de oídas, estudié para ello, ¿de acuerdo? A veces parece que denostan y el que lo cuenta estas cosas, este lo cuenta porque es comunista o no sé qué. No. Lo cuento, yo no soy comunista, por cierto, yo soy el hijo de la Mariluz La Carrasca de Ágreda, ¿vale? Como os dije el otro día también, mi desprecio a un fascista, lo cual no significa que yo sea comunista, pero mi respeto a los comunistas que lucharon en este país para traer la democracia y tener que perdonar también a los fascistas que hicieron un golpe de Estado. Pero bueno, ¿por qué estamos aquí? Vamos a ver, como licenciado en audiovisual pongo en valor el mensaje, el contenido. Al final, documentalistas, informadores, periodistas, tenemos nexos en común que yo trabajé en la carrera, que son, entre otras cosas, los mensajes, el contenido, lo que se cuenta y lo que no. Al final estamos en un tiempo en el cual hay que poner en valor la labor de documentalistas que nos trasladan realidades del tiempo que estamos viviendo. Además, este festival tiene, yo creo, bueno, pues algo positivo, entre otras cosas, que es el hecho de que se presentan trabajos que han terminado en octubre. Es decir, son realidades muy cercanas al tiempo que estamos viviendo. No quieren que lo sepas, que es el motivo, digamos, el corpus central de esta conferencia. Es lo mismo, es acercar realidades y también es un libro que, por cierto, ya puestos a lo que estábamos hablando, es un libro que no se quería publicar. ¿Por qué? Pues es un libro que habla de fondos de inversión, de desigualdades, de ataque a la sanidad pública, de la banca, de las constructoras, de los medios de comunicación. Habla de mi abuelo, de mi abuela, de mi madre, pero no querían publicarlo íntegro. ¿Por qué fue? ¿Por lo que hablaba de mi abuelo Vidal, peón de albañil? No. ¿De mi madre Mariluz? Tampoco. ¿De mi abuelo que era ganadero? Tampoco. De lo que hablaba del rey emérito. Me dijeron que eso no se podía publicar. Ante lo cual yo, que ya había vivido en la radiotelevisión pública la zozobra que tienen algunos cuando se traslada lo que realmente está ocurriendo relacionado con este personaje, que no fue lo único, pues dije, pues o se publica el libro íntegro o no se publica. No, porque es que no sé qué.
o el libro íntegro no se publica, ya veré lo que hago con él, me lo publicaré yo, lo que sea. Y planteé ese pulso y al final el libro se publicó íntegro y ahí está, porque yo dije, ¿acaso lo que se cuenta es mentira? No, pero es que, bueno, pues ahí está. Es decir, es un libro después de hablar con gente, por ejemplo, hay que decirlo, y es la realidad, este país tiene cosas maravillosas. Hay gente con un enorme talento, que por ejemplo se da cita en este festival, gente creativa, gente que intenta hacer una labor, pues audiovisual también. Tenemos un entorno natural espectacular, que también, por cierto, algunos se quieren cargar de manera permanente, y lo estamos viviendo con el cambio climático. Tenemos una serie de cosas que son muy positivas, pero tenemos otras, y es, por ejemplo, el miedo a tocar a determinadas personas que ya son intocables, por así decirlo, y que se han ganado la vitola de, pues esto, de la impunidad, ¿no? Entonces esto se contaba a raíz de haber hablado con gente que, hay que decirlo también, del mismo modo, en este país hay inspectores de Hacienda, que los hay, inspectores de policía, que los hay, jueces, fiscales o periodistas que por intentar hacer dignamente su trabajo hemos sido apartados. Esa es la realidad. Y ocurre y se cuenta en el libro con gente que, investigando los asuntos fiscales, por ejemplo, del emérito, vio cómo les apartaban. Trabajaban en una isla, por cierto, fueron llevados a la península, ipso facto, de forma tajante, jueces a los que se les intentó apartar del camino, pero ha ocurrido con inspectores policiales, de los que hablo en el libro, que pasaron de trabajar en Madrid, por ejemplo, Morocho ha acabado en la frontera con los Pirineos, está ahora mismo. En la España de hoy en día, ¿eh? O sea, no hace falta irse a tiempos muy remotos, eso ocurre hoy en día. Entonces, ¿por qué se cuentan estas cosas? Pues porque es bueno que las conozcamos. Igual que los trabajos de mucha gente en este festival que nos acercan o nos intentan acercar realidades del tiempo que vivimos. Y que es fundamental. Al final yo defiendo que el sentido crítico es una especie de vector de mejora, de cambio en cualquier sociedad que se precie. Yo soy consciente de que vivimos en una sociedad en la que los de mi generación, cuando volvíamos del cole, a esa hora en la tele había Barrio Sésamo. Ahora a esa hora la gente ve Sálvame. Esto es lo que hay, quiero decir, pero lo cual no quita para que siga habiendo gente que intenta hacer su trabajo para exponerlo y mostrar realidades que debemos conocer, ¿no? Yo estoy aquí en Guía Disora porque efectivamente me quitaron de un programa de la radiotelevisión pública que tenía buena audiencia, no me pudieron llamar a un despacho para decirme que hubiéramos mentido ni nada de esto, y de la misma forma que ocurrió en las mañanas de 4, pues nos quitaron del programa y tenía buena audiencia, nadie nos pudo decir que hubiéramos contado algo que no era realidad, pero nos apartaron, ¿no? Y la vocación ha sido hacer charlas como esta en un montón de lugares de España. Al final, hoy estoy aquí, la semana que viene estaré en Ceuta, pero hemos estado en todas las comunidades autónomas, nos falta Melilla únicamente, que seguro que iremos, pero la vocación es acercar realidades e intercambiar puntos de vista, ¿no? Yo tengo la particularidad de, como decía, me licencié, trabajé muchos años en la radio. Curiosamente me reencontré con Iñaki Gabilondo un día que me pidió comer y me dijo, yo estaba en las mañanas de 4, que tenía una diana en la frente, que me iban a quitar del medio del programa que hacíamos, que tenía un enorme éxito, para mi sorpresa, porque el programa iba muy bien. Pero efectivamente Iñaki acertó y al poco tiempo me quitaron de ese programa, ¿no? Y he vivido también la particularidad de que, haciendo el programa que hacíamos en la radiotelevisión pública, que también iba bien, lo mismo. A mí me contaron, dirigentes importantes, que había una cadena de la competencia que no me quería enfrente y que se movieron. Esto de él es muy burdo, pero vamos con ello, ¿verdad? Para que yo no estuviera ahí. Esto me lo contaron. Me hablaron del príncipe de las tinieblas exigiendo mi cabeza. Por cierto, sé que sigue exigiéndola y sé que sigue exigiendo que yo siga fuera de la circulación. Esa es la realidad. Siguen haciéndolo. Aquí estoy, creo que tengo salud, no sé qué más quieren, o sea, no sé qué más quieren. No sé si al final qué es lo que más hay que pagar, me han quitado mi puesto de trabajo, no una vez sino varias, no sé qué más hay que hacer, si hay que irse de España, pero siguen insistiendo en que no me quieren ver enfrente. Eso lo sé porque me lo han contado y me lo cuentan. Y esto es lo que hay, ¿eh? Esto es lo que hay. Entonces, a ver, importante, antes hablaba del contenido, importante en lo que se hace en los trabajos documentales, en los trabajos periodísticos, la realidad que ocurre. Tenemos que tener muy claro que todo lo que pasa precisamente no se traslada a la ciudadanía. Todo lo que ocurre no nos lo cuentan.
Por eso hay que poner en valor lo que se intenta contar. Y por eso hay que poner en valor también que cada vez más el dinero determina lo que es contado y lo que no. Cada vez más. O sea, al final el que pone el dinero en que se pueda producir un determinado documental, pues puede tener sin duda una repercusión en que ese documental tenga más ventanas para ofrecerse, pero el trabajo periodístico también determina que quien tiene un gran canal de comunicación tenga más posibilidades de llegar a más gente y de trasladar el mensaje. Es decir, al final, os pondré un ejemplo, ¿no? En este país hubo un tiempo, no hace tanto, que en la opinión pública había una gran preocupación por los desahucios. Hoy en día, curiosamente, y hay un contexto en el cual hay programas de televisión que dedican entrevistas y entrevistas a hablar de las ocupaciones. Y las campañas de las alarmas estas, haciendo publicidad. Por cierto, el otro día venía, una de estas ha incrementado los beneficios un 70%, estas de las alarmas, ¿no? Pero se bombardea con el tema este de las ocupaciones, sigue habiendo desahucios, ¿eh? Sigue habiendo desahucios cada día. Y se ha instalado una zozobra por las ocupaciones y se ha instalado una realidad. Yo, por ejemplo, vivo en un barrio obrero, Ciudad Lineal, Madrid, subo por las escaleras de mi edificio y me sorprende la cantidad de pegatinas de estas de la compañía de seguridad y de la alarma que se han impuesto en las puertas. Y te sorprende hablar con la gente en el parque y poco menos que algunos se creen que van a bajar a comprar el pan y van a subir y les han ocupado la vivienda. Esto no es casualidad, va muy relacionado con los mensajes que se trasladan. Del mismo modo que si, por ejemplo, continuamente te están trasladando que Florentino Pérez es un afable presidente del Real Madrid que hace fichajes astronómicos y debatimos sobre si trae a Mbappé o no trae a Mbappé, pues nos quedamos con ese imaginario de Florentino Pérez para mucha gente, pero a que hoy no se va a hablar prácticamente de que acaban de suspender cautelarmente la multa de millones de euros para la empresa constructora de Florentino Pérez que aparece en el cártel de la construcción para repartirse la obra pública de este país y que se la estuvieron repartiendo durante un montón de tiempo. De eso hoy no se va a hablar. Ni mañana, como dice aquí una compañera que tengo aquí. Claro, esa es la realidad. Esto es lo que hay, ¿vale? Del mismo modo que todos hemos escuchado audios de Florentino Pérez hablando y presumiendo de quitar y poner a directores de medios. Esto es lo que hay, ¿sabes? O sea, no. Yo tengo experiencias variopintas, os he contado de me quitan de las mañanas de 4, me quitan de las cosas claras. Yo, por ejemplo, en la Sexta, yo iba a la Sexta Noche y, claro, yo veía que era más o menos siempre algo muy parecido. Tú te sentabas ahí y enfrente tenías, yo le llamaba el trío médico habitual, trío Calavera o triple vírica, que era Inda, Maruenda y María Claver. Y entonces, el tema está en que, claro, yo le dije a Ferreras, vamos a ver, yo si me toca hablar de pensiones, hablo de pensiones, si me toca hablar de empleo, hablo de empleo. Pero lo que no puedo tolerar es que día sí, día también intente hablar, me interrumpen, me hacen ataques personales. A mí me han llegado a decir yo que soy de Ágreda Soria, que yo era proetarra. ¡Ah, proetarra! Yo, ¿del comando Moncayo o del Duero? ¿De cuál era? Que era proindependentista, yo. Soria independiente, cantón comunal. Todo, por supuesto, era comunista, era bolivariano, prochavista, a favor de Fidel, de Irán y de Venezuela y todo esto. Eso entraba dentro de los, sabéis que entra dentro de lo tópico, ¿no? Entonces yo le dije a Ferrera, le digo, mira, si toca venir a hablar de pensiones, de lo que sea, yo vengo, pero que me dejen hablar de los temas. Yo no me interesan los ataques personales. ¿Por qué? Pues porque no me interesa que me interrumpan y que acaben hablando de historias que despistan y que te intentan meter en un fango que a mí no me interesa. Es decir, yo, vamos a ver, mi familia se dedica al ganado porcino, ya lo hacía mi abuelo. Entonces tengo muy claro quién tiene las de ganar en el barro. ¿Quién? El porcino. Entonces, yo dije, pues esto, si sigue así, pues, o sea, que yo puedo estar y si quiere que esté Inda enfrente, pero que me deje hablar y que no me haga ataques personales. Entonces, ¿quién creéis que dejó de...? Digo, si no me iré. ¿Quién creéis que se fue del programa? ¿Inda o yo? Pues Cintorilla abandonó el barco, ¿no? Y pagaban muy bien, ¿eh? Cada día que te sentabas ahí, pero abandonó el barco y ahí creo, no sé si sigue este o hasta hace poco, por ahí anda, ¿no? Y les hemos oído hablar de esto, es muy burdo, pero vamos con ello. Vamos a dar información que sabemos que es falsa, pero vamos a intentar destruir a personas y ahí siguen en el machito. O sea, yo estoy en mi casa o estoy ahora mismo en Guía de Isora bien a gusto, pero hay gente que sigue cada día en la televisión, a pesar de que les hemos oído cómo manejaban el asunto y cómo manipulaban y cómo mentían y cómo hacían campañas orquestadas para liderar
derribar a políticos importantes. Es así. Entonces, ¿esto con qué está relacionado? Con lo que decía, la importancia del mensaje y la importancia del capital. Igual que el capital es importante a la hora de financiar un proyecto de un documental, un proyecto audiovisual, estamos en un tiempo en el cual cada vez con más alegría se financia la industria del entretenimiento, que yo no estoy en contra del entretenimiento. Pero ¿no os llama la atención que cada vez, por ejemplo, en las televisiones haya más programas de este tipo y cada vez menos programas informativos o programas que nos cuentan pues, qué le está pasando al pensionista, qué le pasa al desahuciado, qué le pasa el que está en la lista de espera sanitaria y no le atienden, qué pasa con la subida de la luz, etcétera, etcétera? Se cuenta mucho menos que los programas de entretenimiento, determinados programas de karaokes, de playbacks. Si solamente hay que ver cómo era la televisión que veíamos en los años 80 y cómo es la de ahora. Había determinados programas de reflexión, etcétera, etcétera, que eso prácticamente ha desaparecido. Entonces, yo no tengo nada en contra del entretenimiento ni del fútbol, pero, hombre, lo que reivindico es que tengamos un espacio a aquellos que no estudiamos una carrera para entrevistar a Belén Esteban, con todos mis respetos. Belén Esteban, que por cierto he de decir, yo me encontraba con ella en los pasillos de Mediaset y me decía que veía Las Mañanas de 4 y se ponía con Jorge Javier a hablar del programa que habían visto, ¿no? Que era Las Mañanas de 4, pero ella en su historia, pero quiero un espacio para los periodistas que queremos contar lo que pasa, porque creo que también es un vector importante de cambio. ¿Qué creéis que quiere Florentino Pérez? ¿Que se cuente lo del cártel de la construcción o que se cuente si va a fichar la temporada que viene a uno de estos galácticos? ¿Qué creéis que le interesa más? Pues ahí está el tema, ¿no? ¿Qué interesa más? ¿Que nos quedemos con la idea durante tanto tiempo bombardeada de que el rey Juan Carlos era campechano o que nos quedemos con la idea de que es un corrupto? ¿Sabes? Esta es la historia, entonces va por ahí, son ejemplos. Pero vamos, que los tenéis. Estoy hablando al final de gente con poder, de caciques. Se vive también en tierras como esta, ¿eh? Y te quitan entrevistas que ibas a conceder, te censuran, y sabemos que ocurre también, porque hay niveles caciquiles, partidos políticos que absolutamente controlan el territorio, que hacen y deshacen, y hay corrupción también, por supuesto. No hay que irse a Madrid únicamente, ¿eh? No hay que irse a Madrid para ver lo que hay. Entonces, al final, quién paga la tinta es muy importante. Mirad, yo viví una historia muy peculiar que fue cuando fiché a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pablo Casado para un programa de televisión. No eran prácticamente conocidos. Yo había estudiado una carrera, había estado bastantes años en la cadena SER, entre otros unos 6 o 7 con Gabilondo. Y hay un momento en el que me proponen coger un programa que era Las Mañanas de 4, que iba mal de audiencia, y me proponen coger el programa y hacer algo. Entonces yo les propuse, entre otras cosas, de los pocos días que hubo para prepararlo, y cuento esto por cómo te puede cambiar la vida el hecho de haber intentado hacer algo que creías que era interesante y que era fresco. Entonces, en una reunión en la que yo al jefe le propuse hacer una mesa de políticos jóvenes por trasladar, yo le dije varios vectores, ¿no? Yo quería que la ciudadanía tuviera mucha presencia en ese programa y conectar con la gente y que te contara lo que le ocurría. Quería caras nuevas también, no quería lo de siempre, que a veces se ve a los de siempre, con el mismo argumentario, y se sabe ya perfectamente un poco lo que van a decir y no están en una sino en varias. Bueno, entonces le dije, vamos a hacer una mesa de gente joven, que me acuerdo perfectamente que le dije, pues del PSOE, Pedro Sánchez, y me dijo, ¿ese quién es? Le dije, pues este le conozco yo. Yo había estado, a mí me echan de la SER en el 2011 y acabo en las tertulias de 13TV y ahí conozco a un tío que venía con un iPad así y tal, que era Pedro Sánchez, al que si no habían echado prácticamente le tenían apartadísimo en el PSOE. Y venía ahí a la tertulia. Conocí también a Albert Rivera, por cierto. Albert Rivera me ofreció en el año 2012 montar Ciudadanos en Madrid, que le dije que no, le dije, Albert, yo no lo veo. No lo veo, pero él quería, porque él tenía Ciudadanos en Cataluña y quería montar Ciudadanos, y aquí a Cintorilla le ofreció montarlo, no sé lo que tendría en su cabeza, pero quería que yo montara Ciudadanos, le dije que no. Coincidí también con Pablo Casado, que yo no sabía que al mismo tiempo se estaba sacando la carrera de Derecho, pero se la sacaba. Ahí coincidí con gente como Abascal también. Abascal entonces yo tampoco sabía, venían con una cosa que se llamaba DENAES, yo no sabía que era una cosa que estaban ahí, que no daban pala al agua, y Esperanza Aguirre les sacudía la manteca, pero bien. A él y a Ortega Smith, que también venía por ahí. Venía gente variopinta, ¿no? Y entonces yo vi a gente diversa que vinieron por allí y también vi unos vídeos y vi a un tío con una coleta y unos aros así, que era Pablo Iglesias. Tenía un programa en la televisión, una Teleca, una tele en Vallecas, y vino.
El primer programa entró como 10-15 minutos. Me dijeron después, este pintas que has traído aquí, esto que no procede y tal. Y digo, pues va a seguir procediendo. Pero no solamente fue ese caso, también me llamaron, por cierto, de otros partidos importantes, como el PSOE o como el PP, porque no les gustaba que las caras que hubiera ahí representando a sus partidos fueran esas. Vinieron básicamente porque eran jóvenes, porque eran distintos, yo les conocía de otras andanzas, pero quise hacer una apuesta por caras jóvenes, ¿no? Y la voluntad fue esa. Si bien es cierto que a veces los partidos políticos pues intentan poner a sus portavoces y a veces eso es legítimo, cuidado. En este caso fue una apuesta pues de llevar a gente pues un poco pues por caras diferentes, ¿no? ¿Qué ocurrió? Mira, un paréntesis. Yo en aquel programa, en el que venía gente muy diversa, recuerdo un día que hubo un colaborador que no llegaba y me dijeron que es que lo había detenido la Guardia Civil por corrupto. Esto fue así. O sea, yo recuerdo perfectamente, era senador del PP, era la mano derecha de Esperanza Aguirre, se llamaba Francisco Granados, venía mucho al programa, y recuerdo perfectamente que una mañana íbamos a empezar el programa, fue una anterior a la que no viniera porque se lo había llevado la Guardia Civil, que íbamos a empezar y me dijeron por el pinganillo aquí, oye, que hay una última hora que han pillado otro del PP con dinero en Suiza, que era López Viejo. Digo, pues venga, voy a empezar, lo cuento, dime un titular y empiezo con ello y lo tratamos aquí y tal. Entonces recuerdo que solté la noticia, estaba también Tania Sánchez, estaba Granados, estábamos los tres así. Entonces, no sé por qué así de estas cosas que a veces te dan, porque otro de los riesgos que tienen conmigo es que yo no llevo los programas absolutamente guionizados. Hay bastante nivel de improvisación. Yo vengo de la radio, de trabajar con gente como Iñaki, con gente como Paco González y los de deportes, a los que veía cerca y me encantaba cómo improvisaban y tal. Y me da por preguntarle si tenía dinero él también en Suiza, Granados. Y entonces Granados, a mí hay gente como Gabilondo que me ha enseñado que no solamente en el periodismo hay que hablar y hablar, hay que saber escuchar y mirar al otro. Entonces yo miré y como que olí un poco la sangre. Porque yo vi que el tío puso una cara así como de topillo, miró por encima de las gafas y en vez de decir tajantemente y relajadamente que no, dijo, sí, hombre, sí. Digo, sí, hombre, sí, ¿lo tienes o no lo tienes? Bueno, a las pocas semanas, detenido por la Guardia Civil y llevado a la cárcel que había inaugurado él. Ese fue, hay gente que se cree que el récord de las mañanas de 4, pues yo qué sé, lo marcó Iglesias o la monja Caram o Revilla, que no, el récord lo marcó ese día la detención de Granados. Llegamos al pico del 20 por ahí. Por cierto, lo marcó Pedro J. Ramírez, no lo marcó, no, claro, Pedro J. Ramírez entró ahí diciendo que tenía que dimitir Cospedal porque había dicho, ya sabía, a Pedro J. le estaban siguiendo entonces en la operación esta de Bárcenas, que grababan a la gente y tal, porque había gente que tenía los papeles de Bárcenas. E intentaron, como bien sabéis, intentaron eliminarlos de la circulación. Coño, que mandaron a uno disfrazado de cura a la casa de Bárcenas, nada menos, en esta España nuestra tan moderna. Por cierto, está muerto ya el disfrazado y murió sin cantar, la perica. Bueno, pues Granados, corrupto, tertuliano, dinero en Suiza. Claro, yo no sabía que, igual es que estaban todos pensando que ya no tenía el dinero en Suiza, que lo había trasladado al altillo de la suegra, donde tenía el dinero escondido. Pero no, tenía una parte en cada lado. Entonces, a mí nunca nadie me ha reprochado que llevara a un corrupto al programa. Sin embargo, sí me han reprochado que llevaba gente pues como Iglesias o como gente determinada, ¿no? Había gente de otros partidos que me llamaban. A mí Casado, por ejemplo, el hombre, pues yo me llevo correctamente con Casado. Yo si veo ahora a Casado le doy un abrazo, pero igual que se lo doy a Rivera o a Iglesias o Sánchez, porque somos gente de una generación parecida, hemos hecho unos cuantos programas de televisión y demás. Y claro, Casado me decía, es que no me dejan ir al programa. Es así, el PP no le dejaba, que quieren que vayan otros y tal, no le dejaban ir. Y él quería, yo creo que quería, igual es que se quedaba a estudiar las asignaturas de Derecho y tal. Pero es verdad que él quería y no le dejaba la dirección de su partido. Entonces, quiero decirte que, curiosamente, eres penalizado por intentar llevar a caras diferentes y no por haber llevado a un corrupto. Esto ha ocurrido. Esto ha ocurrido. Nadie se acuerda de que yo llevé a un tío que no llegó un día porque se lo llevó a la Guardia Civil. Sin embargo, sí se acuerdan de que llevé a Iglesias. Por cierto, hay una cosa que también se traslada mucho, que es el tema este de que Podemos lo montamos una especie de laboratorio, nos reunimos un día y dijimos, crearemos un partido político que será... A mí Iglesias me pidió un día cenar para contarme que iba a montar un partido político y yo, como comprenderéis, pues me lo tomé como algo anecdótico. O sea, no, de hecho le dije que no lo hiciera, que si estás de colaborador en el programa y tal, vas luego por la tarde y tal, te va muy bien. Yo qué coño sabía, no sabía ni él la que iba a liar, no lo sabía ni él, no tengáis la mínima duda que no tenía ni idea de la que se iba a liar. Pero igual que te contaban esto, yo el primer programa le pregunté, el primero,
a Pedro Sánchez si aspiraba a liderar el PSOE. Y me dijo que no. Ya sabía yo que me estaba mintiendo porque él me había dicho que sí, pero fuera de antena, ¿no? Entonces, estoy hablando de conceptos, voz de la ciudadanía, que esté en los programas, la importancia de quien pone la pasta, la importancia que tienen de trasladar los mensajes, la importancia de quien está en los espacios. Muchas veces está gente que interesa que esté y otros no interesa que estemos. No digo que sea generalizado y todo mal, cuidado, ahora vamos a hablar de esto, pero eso ocurre. La importancia también de que aparezcan caras nuevas, no siempre los mismos. Y la importancia de contar lo fundamental. Hoy en día están pasando muchas cosas, pero estaréis conmigo en que será importante contar el deterioro que está habiendo la sanidad pública, será importante contar en días como hoy que el Santander acaba de presentar los mejores resultados de su historia, igual que lo hizo ayer el BBVA, igual que lo acaban de hacer las principales empresas petrolíferas del mundo, al mismo tiempo que a la gente le están subiendo la hipoteca. Pues oye, a medias de casi 300 euros en el mes de enero, al mes. Está habiendo otra vez una burbuja inmobiliaria tremenda. Al mismo tiempo, la banca, curiosamente, está cobrando cada vez más por las hipotecas, pero cada vez está dando menos por los depósitos de ahorro, que es algo que no tiene parangón. No dan casi dinero por tu depósito de ahorro, pero están cobrando más por el préstamo. Y aquí paz y después gloria. No es mal negocio, ¿verdad? Por cierto, sistema financiero que hubo que rescatar con dinero público. Por cierto, sistema financiero que sabemos, porque ha ocurrido en muchas comunidades autónomas, que había verdaderos inútiles colocados en consejos de administración, que se lo llevaban crudo, que no tenían ni pajolera idea en algunos casos, y donde ha habido un índice de impunidad tremendo. Es así. Por cierto, un inciso. Para mí el que es corrupto es corrupto. Es decir, si hay un corrupto de Izquierda Unida en el Consejo de Administración de Caja Madrid, lo es. Si el rey emérito es un defraudador, lo es. Si Pujol es otro impune, un caradura que todavía ha salido el otro día a hablar otra vez de patriotismo y tenía el dinero oculto en Andorra, tócate los cojones, lo es. Si Griñán está condenado por corrupción, es un corrupto. Es decir, por cierto, si alguien se ha enterado por aquí quién es M. Rajoy, que lo diga, porque todavía los jueces y fiscales no lo tienen claro. Si podéis echarles un cable, mirad a ver, porque llevan años buscando y no se aclaran. Vale, entonces, esto es lo que hay. Entonces, dicho esto, muy importante, me parece a mí. Esto de decir todos los políticos son una mierda, todos los periodistas son una mierda, me parece un error tremendo, tremendo. Porque no es así. Porque estoy firmemente convencido de que hay gente que en su día a día, de verdad, cada jornada, en un ayuntamiento, en una comunidad, en un ministerio, pues hay gente que también intenta hacerlo bien y que incluso lo consiguen. Seguro, si no, imaginaros, si no, esto sería inhabitable. No habría pan para tanto chorizo. Esa es la realidad, entonces es un error. Del mismo modo que a mí me fastidia y a mucha gente que intentamos hacer un trabajo en los medios de comunicación, intentamos que sea digno, incluso hemos pagado por ello, y gente que ha pagado infinitamente más que yo, y gente que vive lo que es la precariedad e intenta hacerlo bien cada día. Entonces no caigáis en el error de la generalización gratuita, porque es lo que pretenden los tramposos. Igual que a mí pretendían colocarme al nivel de aquellos que me interrumpían permanentemente y que se ponían a gritarte, ¿que creéis que era casualidad que me intentaran poner a ese nivel? Pues también a veces intenta que parezca que todos los políticos son iguales, todos los periodistas son iguales. Eso es una trampa, es mi punto de vista, ¿eh? ¿En qué creo firmemente? Creo muchísimo en la educación, creo muchísimo en la cultura, creo en el sentido crítico de la vida, muchísimo. Al final, yo lo digo, a ver, yo soy el hijo de una ama de casa, de un ganadero, nieto de ganadero, de peón de albañil, de 2 amas de casa, de un pueblecito de Soria, 3.000 habitantes. En mi casa se trabajaba mucho, a mí mi padre me subió al camión con 3 años. Recuerdo perfectamente porque el primer día abrí la puerta y me quedé colgando, no llega a frenar mi padre, yo estaría ya muerto. Una vía de aquellos, en fin. Y yo le debo todo a la escuela pública. Y muchísima gente, y lo sabéis. Si la escuela pública, a ver, que podría ser enormemente feliz probablemente en el pueblo, pero mucha gente le ha cambiado la vida por la escuela pública, porque en muchas casas pues no había otra cosa que trabajo y con dificultad. Y la enseñanza pública es un motor fundamental en cualquier pueblo que quiera avanzar. Y lo que hay que hacer es reforzarla. Y lo que hay que hacer es poner en valor ese trabajo. Igual que lo es la cultura, la educación. Igual que son
fundamental los profesionales que intentan hacer una labor crítica de mostrar lo que ocurre. ¿Por qué? Pues porque es el principio básico para intentar mejorarlo. Si escondemos la porquería, difícilmente va a limpiarse. Si la mostramos, la sociedad puede tomar nota para intentar cambiarlo. Entonces, la educación es fundamental, la cultura es fundamental para intentar cambiar. A medio y largo plazo, yo creo firmemente en eso. Firmemente. Lo siento mucho, creo infinitamente más en una enseñanza pública potente que en 2 ministros, tal cual. O sea, lo que puede cambiar un país a medio y largo plazo, una educación pública potente, es tremendo. Y que la gente lea, que la gente conozca, que la gente tenga un sentido crítico. Y ahí voy, ¿vale? Vamos a ver. De todo lo que se ofrece, aspectos que yo detecto hoy en día. Hay mucha gente que por la mañana se pone la radio o pone un programa de televisión y donde lo que busca es que le digan lo que quiere oír y que le reafirmen lo que piensa. Y hay gente que es incapaz de criticar lo que puede hacer mal el partido al que ha votado. Y eso es un error. Aunque vuelvas a votar al mismo partido, tienes que tener la capacidad de discernir lo que hace bien y lo que hace mal. Es decir, ¿a dónde voy? Al criterio, a tener criterio, a discernir, a huir de la cultura del rebaño. Fundamental. Hay gente que se acomoda en el rebaño. Hemos construido también organizaciones políticas en torno al excesivo culto a los líderes, donde prácticamente no hay debates internos, donde prácticamente cuando se habla de los partidos es para hablar de las guerras internas dentro de las formaciones. ¿Y quién ha sido castigado o quién es afín a tal o a cual? De las familias dentro de los partidos. Se habla muy poco de los debates internos, muy poco. ¿Y por qué digo esto? Pues porque al final son focos de canalización de la democracia, del debate público. La política al final, yo que estudié griego, es la polis. Y hay un origen en la polis, igual que lo era en el foro con los romanos, de reunirse y de analizar lo que ocurría, debatirlo, tomar medidas. Entonces, es fundamental que haya un debate vivo, que la gente tenga un sentido crítico y que crea que se pueden cambiar las cosas y que se les escuche. Si simplemente nos quedamos con el Sibuana o con esa cultura de hacer rebaños de las sociedades, que no haya un sentido crítico, eso es un lastre. Absoluto, no tengáis la mínima duda. Del mismo modo, esos programas de televisión, que los hay, que hablan mucho, no, más periodismo, no sé qué, y luego dedican horas y horas y horas, en vez de profundizar en determinados aspectos, no profundizarán en lo del cártel de la construcción de Florentino, seguro, seguro, seguro. Pero, sin embargo, dedican horas y horas y horas a si Yolanda Díaz se lleva mal con Iglesias, si Ayuso mal con Feijóo, si Sánchez con Paje, lo que yo llamo el pasión de gavilanes de la política, o el Falcon Crest, o el First Days de la política. Dedicar horas y horas a esa superficialidad y profundizar poco en los temas que realmente están en la clave de lo que ocurre, en lo troncal, en gente que tiene mucha pasta y que maneja, como los florentinos de turno. Ahí está, es decir, esos no quieren que lo sepas. Creo que he dado ya bastantes pistas de por dónde va. Aquello que no nos cuentan o que nos cuentan de puntillas y que está en lo fundamental de lo que puede mover un país. Este país, yo digo, ha avanzado, sí, mucho. Yo nací en el 77, en mi casa hasta el 86, que en Madrid andarían con los pelos de colores y ya Nacho Cano ya estaría porreando un piano. Luego supimos que era más facha de lo que parecía, o eso dicen, no lo sé, él sabrá. Dicho esto, en algunos pueblos, como en el mío, yo todavía acompañaba a mi abuela al pilón, a lavar a mano. Pero es que yo hasta el 86 en mi casa no había lavadora ni frigorífico, mi madre nos bañaba en la misma pila en la que fregaba a mano, una vez a la semana calentaba el agua en una lata de conservas que traía mi abuela con cierta regularidad, supongo que porque se oxidaba. Y esto es lo que había, hasta el año 86 que cambiamos. La televisión era en blanco y negro, que la construía con determinadas partes, la construía el primo de mi madre, el Santi El Bator, que trabajaba en Chorizo Revilla al mismo tiempo, que fue la universidad de mi madre, Chorizo Revilla, las llevaban en un furgón, les pagaban un sobre con dinero negro, y ahí descarnaban en Soria, el Moncayo, bajo cero. Y el bajo cero de entonces, que ahora, por cierto, se habla del cambio climático y algunos borregos lo discuten. Yo solamente me tengo que acordar de las nevadas que caían en mi pueblo cuando yo era pequeño, ya era ni nieva. Este año ni ha nevado y vivo a las faldas del Moncayo. Eso eran nevadas, pues las de mi madre cuando iban ahí a descarnar, a Chorizo Revilla, valga la redundancia, pues les pagaban con el sobre. Bueno, pues entonces,
La historia está en que este país ha mejorado. Este país tuvo mejoras muy apreciables. En los años 80, por ejemplo, lo que se hizo para avanzar con el sistema de sanidad pública, de enseñanza pública, un sistema de impuestos, nuestras carreteras, nuestros medios de transporte. Hemos avanzado, claro que sí. Lo que pasa es que yo soy de los que cree que queda mucho por avanzar. Yo no me quedo con el tema este de que, por ejemplo, la justicia es igual para todos, porque por desgracia no lo es. Todos somos iguales ante la ley, pues hombre, hemos visto suficientes casos para que por desgracia no lo sea, pero que no lo dice Cintorilla de Ágreda, nos lo están diciendo informes internacionales como el del Greco, el Grupo de Estados contra la Corrupción. Aspectos troncales donde tenemos que avanzar también. Pues, por ejemplo, la jefatura del Estado. Nos dijeron aquí que el emérito había traído la democracia. Aquí la democracia en buena medida la trajo el pueblo que luchó y gente que tuvo que perdonar, viendo cómo aquellos que habían masacrado a sus familiares, que seguían en cunetas, heredaron lo que habían rapiñado del franquismo. Y hay gente que tuvo la riqueza entonces y que la heredó y que siguen teniendo mucho poder. Y aquí hubo gente que financió el golpe de Estado, lo financió y siguen estando entre las fortunas protegidas del sistema hoy en día y con muchísimo dinero. Gente que financió el golpe de Estado que hubo contra la República. Y hubo que callar ante eso y apenas se cuenta. Y siguen ganando muchísimo dinero. Entonces esto está ahí. Entonces este país avanzó, sí ha avanzado. ¿Tiene que avanzar? Sí, tiene que avanzar. Tiene que avanzar. Aspectos relacionados con la justicia, aspectos relacionados con los medios de comunicación, con el reparto de la riqueza. Los partidos políticos no pueden caer en, ya digo, en esta especie de guerra de familias. No podemos caer tampoco en el conformismo o en pensar que no se puede hacer nada frente a realidades que nos están arrasando, incluso deteriorándose, como la entrada de intereses privados, como los fondos de inversión, fondos buitre en nuestra sanidad, en nuestras residencias de ancianos, el negocio privado. Yo hablo en el libro de los negocios de, por ejemplo, Florentino Pérez con Clece en los geriátricos, igual que la Iglesia Católica. Aquí la gente no sabe, por ejemplo, quiénes son los que más pasta tienen invertida en las residencias de ancianos en España. Por cierto, un foco donde sigue habiendo impunidad con miles de muertos que hubo durante la pandemia. Gente que había sacado este país adelante, que se partieron el lomo por sacar este país de la miseria y que murieron algunos abandonados como perros con dolor en las residencias de ancianos. Y eso ha sido fruto, primero, de pasar un túpido velo y después de intentar olvidarlo. Y ahí la justicia tiene mucho que hacer. Pero no lo dice Cintorilla, lo están diciendo también organismos internacionales. Entonces, termino para hacer alguna pregunta, que tampoco tenemos mucho más tiempo. Frente a todo esto, pongo en valor la cultura, conocer. Yo, sinceramente, me cierran un programa de televisión, pues vamos a hacer un libro, vamos a hacer una gira. Estoy convencido y os pido apoyo si vuelvo a estar en la televisión o hago cualquier proyecto audiovisual. Estoy convencido de que volveré, si tengo salud, que es lo más importante, pero creo firmemente en eso, de verdad, en el conocimiento. Frente a los que quieren una sociedad aletargada, distraída, hay tiempo, por supuesto, para el entretenimiento, pero tiene que haber tiempo para la labor de documentalistas, de periodistas, de gente que trabaja para intentar acercarnos a la realidad del tiempo que vivimos. Es fundamental. Y os animo a que les echéis una mano. Y os animo a que defendáis el trabajo de gente que intenta pues, que vivamos en una sociedad algo mejor. Yo aquí no vendo recetas fáciles, vendo libros, sí, pero yo no vendo decir, si compráis este libro os cambiará la vida. No. Ni vendo, y creo que vamos sobrados de ofertas políticas que prometen cambiar la sociedad y luego cambiarla, quizás algún retoque. Pero bueno, ya es algo. Pero yo aquí no vengo a vender soluciones, porque no las tengo. No las tengo. Sí reconozco que hay mucha gente muy necesitada de esperanza, de creer en algo. Mucha gente. Gente decepcionada. Por cierto, yo soy una persona que os anima más a pensar que a tener fe. Yo esto de la creencia ciega y tal, cuando era monaguillo, cuando iba a catequesis en el pueblo, que es lo que había para entretenerte, pero prefiero que pensemos a que tengamos fe ciega. Y luego, en este tiempo de tanta red, que la está viendo afortunadamente en algunos casos, en otros no, pero tanto postureo, tanta modernidad que la hay y tal, creo que una de las mayores revoluciones es intentar ser natural.
Intentar hablar de tú a la gente, tener empatía. Saber que al final tú vas a mear hoy en Arco como yo. Y tú vas a ir al retrete como yo, por lo menos una vez al día, espero. Al final somos todos muy parecidos. Hay quien, como decían aquí, una expresión que aprendí aquí, hay quien se tira los pedos más altos que el culo, ¿no? Error, error. La principal modernidad es la naturalidad. E intentar acercarse y tener conocimiento de lo que a la gente le pasa, e intentar compartir lo que es lo que estamos aquí, haciendo aquí. Y poco más puedo decir. Y tener súper claro que sí, que hay gente que no quiere que lo sepáis, pero que algunos vamos a intentar hacer todo lo posible para acercároslo y para compartir ratos como este. Así que nada, yo no estoy en Televisión Española, pero estoy en Guía Disora muy, muy a gusto y muchísimas gracias. Venga, ¿alguna pregunteja ahí? Venga. Breve, tiene que ser muy breve porque hay poco tiempo. Y luego ya saldremos de aquí, me imagino, ahora me dirá la organización, para firmar libros y hacer fotos con quien quiera y tal, porque tiene que haber otro acto. Ya, se ha hecho corto, pero es lo que me han dicho. A mí, si me dan 2 horas, yo 2 horas hablo. Salud a la audiencia. Me Venga, pregunta concisa y No, la pregunta concisa es simplemente que a mí me han prohibido el acceso a la Fundación Bancaria Caja Canaria de 2016 por ser reivindicativo en tiempo y forma. He recurrido al diputado del Común, he recurrido al defensor del pueblo, que si quieres arroz, Catalina. Concluido. Claro. Salud, resistencia, solidaridad y república. Muchas gracias. Sí, una pregunta ahí. No hace falta que esté el micro porque si no nos va a dar tiempo. Yo termino precisamente este libro hablando y más o menos vengo a resumir que hay 2 noticias, una buena y otra mala. La mala es la precariedad, el control de gente que tiene mucha pasta, que cada vez se nota más, yo creo. La buena puede ser, y se lo decía a una estudiante de periodismo hace un rato, el tema de las nuevas tecnologías se presta a que haya más iniciativa propia. Yo tuve un grupo de rock, yo acabé siendo telonero de Rosendo y cuando me compré una guitarra no sabía hacer ni un acorde. Y yo tengo muy clara esa cultura de los punkis, del háztelo tú mismo, ¿no? El intentar tener iniciativa propia, aprender, es hoy en día, creo, una especie de esperanza para todo esto. Gente que puede crear nichos. Y luego también creo firmemente, yo no denosto todos los medios tradicionales en absoluto. Hay gente que intenta hacer un buen trabajo en los medios tradicionales y que lo va a seguir intentando. Pero es verdad que para la gente joven yo le recomiendo que intente también tener esa vocación, esa iniciativa y formarse mucho en las nuevas tecnologías. Porque eso te abre un espectro absolutamente nuevo. Yo soy tan friki que acabo el libro recomendando Cartas a Teo de Van Gogh como ejemplo de lo que se puede hacer. Un libro que os recomiendo también, Cartas a Teo de Van Gogh, para ver cómo alguien dentro de su ilusión, de su entusiasmo, crea su propio estilo a partir de lo que ya existía, ¿no? Por desgracia acabó como acabó, cosa que por cierto tampoco es ajena al mundo en el que estamos. Pero es un libro que también recomiendo y es otro ejemplo, ¿vale? Y no me quiero extender porque no hay tiempo. Sí. No. No. Pues, no. Ahora le contesto. Yo le escucho, pero ahora le contesto, ¿eh? Y segunda cosa, ¿no has recibido amenazas de todos esos grandes poderes? Hombre, si me han quitado el puesto de trabajo, si le parece poca amenaza. Pero bueno. A mí no una vez, sino más de una, me han mostrado el camino de salida que me vaya de este país. Si no te dejan trabajar, o sea, 20 matrículas de honor, haber trabajado en la cadena SER con Gabilondo, en 4 el programa Líder de la Mañana, en un año lo que se multiplicó la audiencia, el prime time de la SER estatal, y te van cortando las alas permanentemente. Hay que tener mucha fuerza de voluntad. Y, por cierto, mucho cariño a tu madre, que lo pasa fatal. Mi madre no quiere que yo vuelva a la televisión. Mi madre lo pasa fatal porque mi madre, como dice ella,
sabe no voy a decir la palabra fea que dice mi madre, pero no quiere porque sabe que hay una cacería absoluta. En cuanto yo asomo un poco así, cacería. Cacería. ¿Y por parte de quién cree de quién es? ¿Máquina baja? No. De gente que tiene poder y que no me quieren en el medio. ¿Por qué no me quieren? No, porque no me quieren, que lo digan ellos, pero tiene toda la pinta de por qué es, ¿no? Entonces, luego, los medios. Pues habría mucho que hablar de los medios que a usted le gustan y los que no. No le voy a poner un brete, ¿vale? No le voy a poner un brete. Pero yo, ofertas, pues no he tenido prácticamente tantas. Le diré más. También le diré. Hay gente que con la apariencia de no sé qué, luego no es tanto, le diré, ¿sabe? Pero, por Y ejemplo, esa es la realidad. Y luego le diré más. También eso pasa en la profesión. En la profesión hay gente maravillosa, pero también hay una falta de solidaridad muy llamativa. Esto del muerto al hoyo y el vivo al bollo, esto así. Y gente que está en los medios y si te he visto no me acuerdo y la has podido poner ahí y luego ni me acuerdo de ti, eso así. 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 Como diría mi amigo Enrique Villarreal, alias El Drogas, fundador de Barricada, hay veces en las que uno se llama del fijo al móvil para que suene. Y sin embargo, cuando tienes programa de televisión, vamos, aquello hay que quitártelo del medio, porque todos quieren estar, ¿sabes? Yo guardo mensajes de gente de la más importante de ahora mismo en este país pidiéndome ir a la tertulia esa mañana o a la mañana siguiente. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Así está el percal, pero ¿qué le voy a descubrir si esto está en la sociedad, por desgracia? O sea, tampoco hemos venido aquí a decir we are the world, we are the children, aquí nos queremos todos, qué guay, vamos. No, por eso he dicho que no, yo sé perfectamente. Por eso hay una de las principales distinciones que hago en esta vida entre la gente buena y la gente mala. Y yo he conocido a gentuza, de verdad, de izquierdas, de derechas, de centro y medio pensionista y tal. Y gente maravillosa, igual, lo digo tal cual, ¿eh? Esa es la realidad. O sea, yo no vengo aquí a decir, los de izquierda los buenos y los de derecha los malos, lo siento, pero no. También decir, no voy a ocultar, yo soy una persona progresista, ¿eh? O sea, el concepto que tengo yo de los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, del sistema fiscal, etcétera, etcétera, es el que es. O sea, yo no voy a cuestionar aquí las leyes de violencia de género, la ley del aborto y todo este tipo. Por cierto, ¿quién hay detrás de todos estos postulados? La pasta también, ¿eh? Que se habla muy poco de eso, ¿eh? La pasta. Estamos en un tiempo en el cual hay alguno que se suelta el último botón de la camisa, se sube a un caballo y dice, somos la España que madruga. ¿La que madruga o la que mendruga? Venga, sí. Hola, mira, yo quería preguntarte cuál sería tu tertulia hoy. ¿Cuál sería? ¿A quién elegirías en tu tertulia? Ay, no voy a ponerme a dar nombres. No. Vale. Si tengo ocasión, usted lo verá, pero... A ver, al final es un oficio, ¿eh? Yo si tengo una tertulia no tengo por qué llevar a mis amigos, nunca lo he hecho. Llevo a la gente que considero que va a hacer un papel. Amigos, con los dedos de una mano y usted lo sabe. Y usted lo sabe. Esa es la realidad. Hay que intentar ser un profesional. Ya está, no... Yo no actúo... Hay gente que actúa por venganza. Sí. No, yo Algunos se llenan la boca y la barriga mucho con determinadas expresiones, pero luego actúan simplemente por motivos personales y de nepotismo. Sí, dígame. Yo por lo que dijiste es de que un poco que los habías descubierto o que por lo menos habías traído gente novedosa. No me das de descubrir y a si nadie. hay alguien hoy que es novedoso, que está Siempre ahí, hay. De hecho, si usted analiza las cosas claras, hubo personajes que aparecieron ahí o personas que no usted seguramente ni las conocía. Y ahora algunos, por cierto, siguen estando ahí, en tertulias y demás, pero esa es la realidad. Hay que intentar hacer un esfuerzo por llevar a gente nueva también. Y teniendo en cuenta, de verdad, que es por el oficio, no es porque te caigan bien o mal. Y luego hay gente buena, mala y regular en todas las partes, creo yo. Venga, sí, una pregunta, sí. que has podido Sí. sufrir. Bueno, pues, a ver, pues puede ser duro, pero ya que no he venido a contar, no sé cómo explicar. Hay que salir llorado de casa, ¿sabe? O sea, tampoco, al final, mire, yo tengo la suerte de a mí, hubo muchas cosas que yo no tuve en la infancia, pero una de las cosas que aprendí fue ahorrar. Si yo no hubiera ahorrado, ahora mismo estaría muerto de miedo. Afortunadamente pude ahorrar. Y en la tele hay que decirlo. Por cierto, se llegó a publicar que yo cobraba 40.000 euros por programa, dentro de los bulos que publicaban. Imagínese si yo hubiera cobrado 40.000 euros al día. Iba a estar aquí viéndole a usted, señora. Dicho esto,
porque he ahorrado de verdad, ¿eh? Y porque no tengo hijos ahora mismo, etcétera, etcétera. Sino a mí, de verdad, que yo llevo 1 año y medio, por cierto, con este gobierno tan progresista. Llevo 1 año y medio fuera de los medios. Hubo gente cuando me quitaron con Mariano, puso muchos tweets, se llevaron las manos a la cabeza, pero ahora no gobierna ya Mariano, ¿eh? Y el consejo que votó quitarme en Televisión Española no tenía mayoría del PP. Esa es la realidad, ¿eh? Entonces hay que hacer de tripas corazón y tirar para adelante y saber que la vida son etapas y que esto es un maratón. Venga, otra preguntilla más. Sí. Pues mira, por la mañana me suelo levantar 6, 7 de la mañana y me veo un montón de cabeceras, de medios. Que si quieres te abro aquí, pero vamos, un montón de medios que tengo aquí. Y me miro, pues mira, aquí tengo Público, Infolibre, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, El Independiente, 5 Días, Expansión, La Información, el ABC, El Salto, el periódico El Levante, El Heraldo de Aragón, El Norte de Castilla. Tengo aquí Canarias Ahora, tengo 20 minutos, tengo El Diario, tengo El Huffington, tengo Voz Populi, tengo Maldita, tengo El Periódico. ¿Te sigo? Tengo Granada Hoy, tengo El Correo, tengo El Economista. Tengo, sí, alguno incluso tengo que es innombrable, pero está también, ¿eh? Hay que saber por dónde dispara el enemigo. Y también me gusta mirar cositas de la prensa internacional. Tampoco soy esto, yo leo el Financial Times por la mañana. No, pero miro cosas también y demás. Yo soy un firme partidario de la pluralidad. Y creo que es bueno, y en la radio de Google hago zapping, creo que es bueno intentar contrastar. Gracias por el apunte. Tengo aquí una apuntadora maravillosa. Entonces yo creo que esto es bueno. Y yo no creo en la verdad absoluta de nadie. Creo que es bueno contrastar. Y yo encuentro a veces noticias muy interesantes en medios muy diversos. Y animo a eso. Como dije el primer día de Las Cosas Claras, solamente pretendemos ser una voz más. Solamente eso, una voz más. El problema es que esa voz se silenció. Ya sabía yo porque lo decía desde el primer día, porque antes de salir ya llevaban campañita para que ni siquiera saliéramos. Sí. Quiero dar las gracias por la charla y veo que muchos medios de los que te informan, me informo yo, como Infolibre y Diario. Por el ABC ha dicho, por El Mundo, ¿por cuál? Español. Sí, y la otra cosa también... Y yo he tenido criterio propio siempre, soy del 60, me cogió en mitad de dictadura, más o menos, y lo que quería decirte también, que sí, que los fascistas y todo están en lo alto, pero también... ¿Los quién? Los fascistas que y se gente meten que no son fascistas y se comportan como tal, señora, sí, tenga cuidado. Que son peores. Que algunos se ponen la son etiqueta... Escúcheme, mire, tenga cuidado porque algunos dicen yo soy muy progresista. Y es más peligroso uno que dice que es progresista y actúa como un energúmeno de derechas. Opino lo mismo. Energúmeno, que aquí yo, de verdad, yo no oculto, yo soy una persona de convicciones progresistas. Pero, de verdad, alerta con creer que, por ejemplo, no puede haber gente honesta de derechas. Eso es un error. No. Yo necesito en mi vida oír a la gente de derechas y de izquierdas. Lo digo tal yo cual. Incluyo a esa Termino. gente fascista. Y ojo con el peligro de un fascista y ojo con el peligro de gente que diciendo que es progresista actúa como un fascista. A veces ocurre. Por eso digo que yo detesto las etiquetas. El movimiento se demuestra andando. Dicho este paréntesis, perdóneme. Opino lo mismo, porque para mí fascista es también el que defiende al fascista y desde abajo, que todavía para mí es peor. ¿Pero usted nos va a contar la historia reciente de España o...? Bueno, la pregunta mía también es sí. Recomendación a las organizaciones que te invitan, porque, por ejemplo, en las redes daban entrada y tal, y conozco mucha gente que participaba para coger la entrada y sabían que no iban a venir. Aquí vemos que hay muchas sillas vacías y yo sé de mucha gente que hubiera venido, pero se encontraba en las redes la entrada ya dada. No sé lo que ha pasado. Yo estoy muy agradecido a la gente que ha venido. Pero que sepas 11:30 de la mañana. Sepas que mucha gente te sigue. Yo hice un acto en Zaragoza con el juez Castro, que este país vale. igual debería rendirle un homenaje. Sí, y vino muy poquita gente, era 11:30 de la mañana también. Yo aquí estoy encantado de la gente que ha venido. Pasa que el foro es muy grande y yo encantado. A mí, si vienen dos, yo encantado. Ya lo de la organización no lo sé, señora. Yo muy agradecido a la organización. Pero que sepas que hay mucha gente. Sí, ya le he oído.
mucha gente que te sigue y no ha venido porque se encontraba que no había entrada. Por las redes, ¿eh? Pues mal. Que se sepa. Pero que no lo sé, señora, yo Pues preguntaré. Yo sí porque lo intenté. Gracias por venir, de verdad. Muchísimas gracias por venir. No sé, una más, venga, sí, que nos van a cerrar, nos están diciendo que tenemos que salir. ¿Tú me quieres preguntar si voy a estar en Canal Red? Sí. No voy a estar en Canal Red. Vale, yo soy un periodista. O sea, yo conozco a Pablo Iglesias, igual que conozco a Sánchez, ya lo he dicho, etcétera. Si mañana Sánchez monta un medio de comunicación, no lo voy a seguir. Y si Pablo Iglesias monta un medio... Pablo Iglesias es un político, es un dirigente político. Obviamente sus programas van a tener un contenido de defensa de los intereses de Podemos, es obvio. Yo no soy de Podemos, ni soy del PSOE, yo soy una persona... Termino, es que es muy importante porque esta pregunta me la hacen. Yo lo defiendo, Iglesias es una persona culta, preparada, le gustan los medios de comunicación, él va a hacer un canal con una línea muy clara. Y yo ahí no voy a estar, yo defiendo mi papel como periodista. Yo quiero que me dejen trabajar como periodista y con una vocación de contar lo que hay. Yo, si la ley del sí es mejorable, lo voy a decir sin tapujos. Así de claro. Obviamente, la línea que pueda tener un medio de Pablo Iglesias es la que es, con mis respetos, igual que la tienen otros. Pero ahí no, lo siento, pero no quiero estar. O sea, no es mi interés. Mi interés es una línea absolutamente periodística, independiente de cualquier partido político, y es lo que quiero que me dejen en eso, porque insisten en intentar vincularme a determinados partidos políticos. Soy Jesús Cintora, periodista independiente. Llevo en esto desde el año 96 que empecé de becario. Algún partido ni existía. Yo hacía más o menos el mismo tipo de periodismo desde que empecé en la radio. Y ahí está la línea. He trabajado con gente, con sus diferencias. Creo que es una línea, bastante coherente. Y es lo que voy a defender siempre, que se me deje trabajar como periodista. Otros lo harán, mis respetos. Pero mi línea está en lo que está, que es intentar mantener ese perfil de periodista independiente y intentando alejarme todo lo que pueda de cualquier partido político. Y evidentemente Canal Red tiene un sesgo muy de Podemos, porque es que está al frente alguien que es el fundador de Podemos, que es Pablo Iglesias, y que sigue en Podemos. Sí, usted me va a ver, a ver si solamente va a existir en este mundo Canal Red, claro que me va a ver usted. Me está viendo ahora y me va a seguir viendo. Se lo digo, hombre, solo faltaría. Me va a seguir viendo seguro, ya lo verá. Ya lo verá, claro, hombre. Gracias. Vale, pues yo creo que ya, yo hubiera estado más tiempo, muy agradecido de verdad por estar aquí y nada, me dicen que ahora creo que fuera haremos la firma de libros y fotos y lo que quieran ustedes y de verdad, de corazón, muchísimas gracias a la organización de Miradas Doc y a quienes estáis aquí acompañando a Cintorilla, ¿vale? Gracias.